Hare Krishna, muy feliz Janmastami para todos. Hoy un día muy especial para nosotros, el día de la aparición de Krishna. Hace ya más de 5.000 años estuvo el Señor mismo en su forma personal aquí en el planeta Tierra. Y bueno, y es lo que estamos conmemorando el día de hoy. Muchas veces se habla, es como la Navidad, Hare Krishna. Sabemos que no es exactamente lo mismo, ¿no? Porque Navidad es algo muy específico, tiene que ver con la aparición del Señor Jesús, pero sí se entiende esto de que Krishna adviene, aparece en el planeta. Es interesante esto de que siempre se usan palabras como el día de aparición o el día de advenimiento, porque Krishna no nace como un ser humano ordinario. Él explica en el Bhagavad Gita que él es innaciente y aunque tiene un cuerpo, ese cuerpo es puramente espiritual. Nunca jamás Krishna está como teñido o contaminado o limitado por los condicionamientos de la materia. Entonces, incluso cuando está en el planeta, cuando se manifiesta, ya sea en su forma personal, como el día de hoy, Janmastami, como también en la forma de algún avatar, él siempre lo hace de esta forma espiritual. Lo importante, lo diferente, lo, digamos, increíble de Janmastami es que Krishna está descendiendo en su forma original personal. ¿Sí? Cuando él desciende como algún avatar, sabemos, ¿no? A veces tiene forma de tortuga, a veces tiene forma de pez, a veces tiene forma de jabalí, mitad hombre, mitad león, ¿sí? Manifestaciones, son expresiones de Dios. Avatar, la palabra avatar significa que alguien desciende y del reino de Dios al plano de la materia y que cruza, pasa de un estado de conciencia o de una dimensión de existencia a otra dimensión de existencia. Eso es literalmente la traducción de la palabra avatar, ¿sí? Alguien que desciende, que viene de un reino superior, de una dimensión trascendente y cruza hasta nuestro plano de existencia. Entonces, a veces Krishna se manifiesta en la tierra en la forma de un avatar. Pero en el día de hoy estamos festejando Janmastami, y Janmastami es el día de aparición de Krishna mismo en su forma original, en su forma de Krishna Govinda. Entonces, cuando él aparece, no tiene este nacimiento ordinario, como tenemos todos nosotros, tiene un nacimiento extraordinario, pero sí está en la tierra, y eso es importante, que nosotros en estos casos no estamos hablando de leyendas o de mitología o de fábulas, sino que nosotros en nuestra tradición entendemos que realmente Dios estuvo en la tierra hace ya más de 5.000 años atrás, y es lo que estamos conmemorando el día de hoy. Esa es la razón de ser o el sentido detrás del festejo de Janmastami. Y para el día de hoy me gustaría leerles, compartirles algunos versos del Bhagavad Gita. Si ustedes me permiten, en el cuarto capítulo del Bhagavad Gita, Krishna habla bastante acerca de su aparición, ¿sí? Cómo él se manifiesta, cómo él aparece en el plano terrestre. Eso está en el cuarto capítulo del Bhagavad Gita. Y si ustedes me permiten, vamos a leer. Es una seguidilla de versos, serán unos 3, 4 versos, donde Dios explica, le hace la aclaración a Arjuna de cómo es que él desciende, de cómo es que él aparece en la tierra, ¿sí? Así que si ustedes me permiten, vamos a leer desde el Bhagavad Gita tal como es, con traducciones de su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Vamos a leer una seguidilla de versos del cuarto capítulo. ¿Sí? Estamos en el cuarto capítulo del Bhagavad Gita. Se llama El conocimiento trascendental, así se llama el capítulo. Es un capítulo muy interesante. Hay mucha información muy, digamos, esencial a nuestra teología en este cuarto capítulo del Bhagavad Gita. De hecho, el capítulo comienza Krishna explicándole a Arjuna cómo es que desciende el conocimiento espiritual, cómo es que el yoga no es una, digamos, una disciplina o una actividad creada por el hombre, sino que la ciencia del yoga es algo de origen divino, que es Dios mismo
el que le enseña a los semidioses y después a los seres humanos acerca del yoga. Así arranca el capítulo, ¿no? Krishna le explica a Arjuna que el yoga es una ciencia trascendental, es una ciencia espiritual. Es de hecho el primer verso de ese capítulo. Y también hay muchas otras cosas muy interesantes en el cuarto capítulo del Bhagavad Gita. Es uno de mis favoritos, por así decirlo. En esta seguidilla que yo les voy a leer ahora, se habla acerca de la aparición. Krishna, Dios, le explica a Arjuna, al representante para toda la humanidad, cómo es que él adviene, cómo es que él aparece en el plano terrestre. Entonces yo voy a leer del cuarto capítulo los textos 6 al 9. ¿Sí? Voy a leer del 6 al 9 del Bhagavad Gita, tal como es cuarto capítulo. El texto número 6 dice: aunque soy innaciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, y aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, aún así aparezco en cada milenio en mi trascendental forma original. El texto número 7 dice lo siguiente: cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa, o descendiente de Bharata, y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Texto número 8. Para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. Y el último verso, el texto número 9, dice: oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Entonces ahí tuvimos una lectura de las traducciones de Srila Prabhupada, de los versos 6 al 9 del cuarto capítulo del Bhagavad Gita, tal como es, el conocimiento trascendental, que es una seguidilla de versos, como dije, donde Krishna, donde Dios le explica a Arjuna acerca de cómo es que él aparece en el planeta Tierra, ¿sí? Cuáles son las razones de su aparición en la Tierra, cada cuánto lo va a hacer y de qué forma lo va a hacer. Son unos versos muy interesantes porque Krishna da muchos detalles respecto a sus apariciones, ¿no? Sus advenimientos en el mundo. Para hacer un pequeño análisis, volvamos al texto número 6. Cuando arranca esta seguidilla de versos, lo primero que dice Krishna es un poco lo que yo había comentado antes. Él dice: aunque yo soy innaciente, ¿sí? Entonces, por eso habíamos hecho la aclaración que en días como hoy siempre decimos día de aparición o día de advenimiento, porque Dios no nace como nacemos nosotros, como nacen las entidades vivientes condicionadas. Él no tiene ese tipo de aparición en la tierra, sino que Él es innaciente. Él nunca jamás nació, Él siempre existió, igual que nosotros, como almas espirituales, que no tenemos ni comienzo ni final, siempre hemos sido, siempre seremos. Nosotros como almas también somos innacientes. Pero cuando entramos al plano de la materia, como somos fragmentarias o infinitesimales, la materia nos cubre, nos envuelve. Y en ese envolvimiento, en ese cubrimiento que nosotros sufrimos, es que sí tomamos nacimiento, ¿sí? Como personas normales, todos nacen del vientre de su madre, ¿sí? Todas las entidades vivientes condicionadas. Pero Krishna no, Krishna es innaciente, él como nunca desciende de su categoría puramente espiritual, él no tiene que aparecer en el mundo de la forma en que aparecemos nosotros, y cuando sí aparece, lo hace de forma extraordinaria. Un ejemplo de Jesús, ¿no? Que tiene su nacimiento inmaculado. El otro día también hablábamos de Buda, ¿no? O mismo todos los avatars. Si uno lee la aparición de los distintos avatars, siempre es de una forma completamente asombrosa y extraordinaria. Después Krishna dice: en mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, ¿sí? Entonces ahí hace otra aclaración Krishna. Krishna cuando viene tiene un cuerpo, Dios tiene una forma, pero el cuerpo de Dios y la forma de Dios es trascendental. ¿Qué significa eso? Que es puramente espiritual y no está sujeto, por ejemplo, a envejecer, no está sujeto a enfermar, ¿sí? No tiene los condicionamientos o las limitaciones que tienen nuestros cuerpos materiales.
Entonces, Dios es innaciente, ¿sí? Nunca aparece de una forma ordinaria como nosotros. El cuerpo de Dios es trascendental, es puramente espiritual, nunca se deteriora. Y él dice, aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, aún así aparezco en cada milenio en mi trascendental forma original. Por eso Jan Mastami tiene un sentido diferencial respecto a los días de aparición de los otros avatars, porque hoy no aparece un avatar, no aparece una forma o una manifestación de Dios, sino que aparece Dios mismo en su forma original, en su propio cuerpo espiritual, ¿sí? Y no está tomando la forma de un jabalí o la forma de un pez o la forma de una tortuga o la forma mitad hombre, mitad león. Está tomando su propia forma. Él está apareciendo tal cual es, ¿sí? Y eso es otra aclaración que hace que el día de hoy sea distinto a los días de aparición de cualquier otra expresión de Dios. Después en el texto 7 él dice, cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o descendiente de Bharata y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Entonces acá aparece, digamos, una especie como de perspectiva, una aclaración de cuándo es que Dios aparece. ¿Sí? En el texto número 7 él dice que cuando hay una declinación de la religión y cuando hay un aumento de la irreligión. O sea que en momentos de crisis, en momentos donde el ateísmo es predominante, en momentos donde adorar, respetar, glorificar, servir a Dios ya no es tan importante para la humanidad, entonces en ese momento Dios aparece, ¿sí? Entonces básicamente si ustedes se fijan, incluso si ven las historias de los distintos avatars de Krishna, Dios siempre aparece en momentos de crisis. Básicamente viene a salvar a la humanidad de un modo u otro, ¿sí? Entonces cuando hay mucha irreligiosidad, cuando hay mucho ateísmo, cuando hay mucho materialismo, ¿sí? Cuando la humanidad está perdiendo su rumbo trascendente, entonces Dios aparece y en ese momento hace su advenimiento, ¿sí? Entonces esa es la aclaración que hace en el texto número 7. En el texto número 8 él dice, para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. Entonces acá en este verso también otra vez un poco las razones detrás de la aparición de Dios. Primero para redimir a los piadosos, o sea, Dios viene a la tierra porque quiere tener una relación personal con sus devotos, ¿sí? Es una persona, es la persona suprema, y Él quiere tener un relacionamiento con todos nosotros, ¿sí? Con la creación, con su creación. Él quiere tener un momento de intimidad con cada uno de nosotros, por eso Él viene a visitarnos. Hoy escuchaba temprano una charla de Jan Mastami, de su gracia Urmila de Vidasi, y ella decía que Dios solo viene a la tierra porque ama a sus hijos rebeldes, ¿no? Y esa es una buena forma de entender las apariciones de Dios. Nosotros somos, digamos, como los revoltosos, los rebeldes de la familia, que no queremos hacer caso, somos muy cabeza dura, somos envidiosos, somos egoístas, y bueno, todas esas malas cualidades nos mantienen aquí en este plano material, pero Dios nos ama tanto que no puede estar lejos de nosotros. Entonces, aunque somos los hijos malos, por así decirlo, aunque somos la oveja negra de la familia, igual Dios se toma el momento y la molestia de aparecer en este plano para darnos su asociación trascendental. Entonces ahí tenemos la primera razón, ¿sí? Como Dios quiere interactuar con nosotros, Él aparece en la tierra. Después dice para aniquilar a los infieles. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cuando Dios viene, no solamente es para potenciar nuestra espiritualidad, sino que es para eliminar cualquier influencia negativa que hubiera en el planeta. Recuerdan que en el verso anterior, en el texto número 6, él decía que viene cuando hay una predominante irreligiosidad. O sea que esto tiene que ver con lo que él acababa de decir recién.
en momentos de crisis, en momentos que son muy materialistas, muy ateos, donde la conciencia de Dios está por desaparecer, Dios viene y Él elimina, Él se deshace de cualquier influencia negativa que haya en el planeta. Y después, por último, dice, para restablecer los principios de la religión, ¿sí? Y esto es importante porque de esto también se habla en el Bhagavad Gita. Krishna y Arjuna hablan de que aunque Dios da los principios de la religión, aunque Dios manifiesta sus mandatos trascendentales, el ser humano con el paso del tiempo se pierde, ¿sí? Y cada tanto Dios tiene que venir y reajustarle el rumbo a la humanidad, porque tenemos la tendencia a desviarnos de los mandatos de Dios. Entonces, para que eso no ocurra, cada tanto viene Dios personalmente a reestablecer los principios de la religión. La humanidad se va desviando y Dios aparece, adviene y corrige una vez más el rumbo de todos los seres humanos. Y lo último que es el texto número 9, Krishna dice, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Y esto es un verso muy lindo porque acá Krishna nos está diciendo que si nosotros tomamos provecho de los días como hoy, si nosotros realmente prestamos atención a las enseñanzas del Bhagavad Gita, si nosotros tomamos en el corazón las instrucciones de Dios, entonces a partir de que nosotros entendamos que Dios es el ser supremo, que es el ser perfecto, que Krishna es Dios, en el momento que logramos entender situaciones como las de hoy, entonces no volvemos a nacer nunca más. Nunca más vamos a tener que volver a estar en este plano material y vamos a poder irnos al mundo espiritual. Tenía el audio pagado. Hare Krishna. Vamos a poder irnos al mundo espiritual, vamos a poder volver a nuestra casa, a nuestro hogar, al reino de Dios, ¿sí? Y ese es el último verso, es el 4.9. Krishna nos hace su promesa divina. Si ustedes entienden lo que sucede en los días como hoy, en este día de Janmashtami, entonces cuando abandonen este cuerpo, vuelven directamente conmigo. No van a tener que volver a nacer nunca más, porque ya entendieron acerca de la espiritualidad. Entendieron acá, Miguel, no puedo yo. El audio no se escucha, el audio de ellos. Quizás los que no estén hablando pueden apagar sus micrófonos y así no tenemos estos. Ahí está, gracias a todos. Y como Krishna dice en el 4.9, tenemos que tomar provecho de los días como hoy, tenemos que empezar a realmente entender nuestra teología o nuestra filosofía espiritual, porque Él en ese 4.9 nos hace una promesa divina. Él dice, ustedes entienden lo que pasa el día de Janmashtami, ustedes logran entender que yo vengo a la tierra para ayudarlos, y si ustedes logran entender que yo tengo un cuerpo trascendental espiritual que no se contamina jamás con la materia, si ustedes logran entender todos esos principios filosóficos, teológicos, entonces cuando llegue el final de sus vidas, ustedes no vuelven más a este lugar. Ustedes van a hacer un yoga conmigo, van a poder conectar conmigo y se vienen a mi lugar, al reino de Dios. Nos volvemos a casa, a nuestro hábitat natural, ¿sí? Ese es el 4.9, es la promesa de Dios. Una vez que hayamos entendido los principios del Bhakti Yoga, entonces el mundo material ya no nos hace falta y vamos a poder volver directamente a casa, vamos a haber aprobado el examen de la existencia material y vamos a poder estar con Krishna directamente en el mundo espiritual. Así que bueno, eso es un poco lo que quería compartirles el día de hoy. En el Bhagavad Gita se habla acerca de esta jornada de Janmashtami, de este día de aparición del Señor. El Señor, por más que sea Dios, por más que sea todopoderoso, por más que sea omnipotente, omnisapiente, es también una personalidad histórica. Es alguien que estuvo en la Tierra, estuvo en este planeta, sucedió hace más de 5.000 años y lo hizo para nuestro propio beneficio, para que en días como hoy podamos hablar de Él, podamos glorificarlo y podamos finalmente aprender la ciencia de Dios, comprender acerca de Dios, aprender a amarlo y volver a casa
volver al mundo espiritual. Así que esto es lo que quería compartirles en este día de Janmastami. No sé si alguien tiene alguna cosa para aportar. Ahora sí, el que quiera decir algo, si hay preguntas o quieren simplemente aprovechar para glorificar al Señor, abran sus micrófonos y charlemos un poquito. Sí, Lisa, ¿usted quiere decir algo? Yo tengo una pregunta. Hoy estuve meditando un poco y se me ocurrió un binomio que no pude resolver y le quería preguntar a usted con todo respeto. ¿Cuál es la relación del binomio que se me ocurrió pandemia-Janmastami? Medio filosófico se me fue. Sí, no sé. La cabeza. Sí. No sé si hay una relación directa entre pandemia y Janmastami, pero sí hay una relación directa entre Janmastami y, digamos, momentos de crisis como los que estamos viviendo, ¿no? La pandemia claramente es una crisis en el buen sentido y en el mal sentido. Es una crisis porque ha hecho hasta temblar estructuras de mucho tiempo y ha cambiado el paradigma, el trabajo ha cambiado, la educación ha cambiado, estos encuentros virtuales explotaron exponencialmente y también ha sido una crisis para mal, ¿no? Sabemos que hay estudios psicológicos que ha aumentado la depresión, ha aumentado la ansiedad, ha aumentado el pánico con las personas, ¿no? La agorafobia, esta cuestión de creerse que está enfermo pero no está enfermo, no quiere salir, ¿no? Entonces, ha sido una crisis para bien, en el sentido de que ha habido muchos cambios. La palabra crisis viene del griego, significa cambio. Entonces ha habido muchos cambios. Y también ha sido una crisis para mal, en el sentido de que la humanidad desde hace casi 2 años está como sufriendo, ¿no? De un modo u otro, la economía sufre, la educación sufre, las personas, los relacionamientos, etcétera, etcétera. Y si nosotros leemos nuestras escrituras, Krishna, como también se explica recién, como hablábamos en el Bhagavad Gita, él vino al mundo en un momento de crisis. De hecho, Krishna, ustedes no sé si saben, pero él nació en cautiverio, ¿no? Él nació en una cárcel, o él apareció en una cárcel, y su tío, Kamsa, que era una persona muy demoníaca, estaba maltratando, explotando, abusando de su hermana, de su cuñado, ¿no? Y era un rey demoníaco, era una persona muy, muy, muy malvada. De hecho, cuando Krishna es un niño, es Kamsa el que intenta matarlo reiteradamente. Era un psicótico, o sea, para lo que sería tipo el análisis psicológico, si tenemos que hacerle un perfil psicológico a Kamsa, era un psicótico asesino, ¿no? Eso es básicamente Kamsa. Y él estaba a cargo de todo. Imagínense, ¿no? Que una persona con una mentalidad tan enferma y tan degradada sea la autoridad, ¿no? Imagínense la crisis que eso está generando en el planeta, institucional, religiosa, espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si hay digamos, una conexión directa, obvia, entre la pandemia y Janmastami, pero sin duda hay conexiones entre los momentos de crisis y la aparición de Krishna. Krishna siempre adviene, como él explicó recién en el Bhagavad Gita, en estos momentos muy, muy difíciles para la humanidad. Así que, bueno, Lisa, puedo decir eso, ¿no? Que Krishna cuando vino hace 5.000 años, no había una pandemia como hay hoy, pero sí estaba el planeta en un momento muy, muy difícil, muy difícil. Y bueno, y Krishna vino, ¿no? Como para aliviar el pesar de sus devotos y para, como explica en el Bhagavad Gita, ¿no? Poner otra vez la humanidad en su curso correcto. Nosotros como humanidad tenemos mucho potencial, ¿no? El potencial que tenemos como colectivo internacional es increíble. Somos seres espirituales por naturaleza. Imagínense lo que podríamos hacer si nuestra conciencia estuviese en el lugar adecuado. Pero, sin embargo, nada, sabemos que todo el tiempo estamos como desviándonos de los principios espirituales, todo el tiempo estamos desafiando los mandatos de Dios, todo el tiempo estamos ignorando las leyes del Señor, y por eso suceden cosas como la que sucede en la pandemia. Ahora tenemos la crisis en Medio Oriente, ¿no? Afganistán otra vez, ¿no? Un desastre humanitario increíble. ¿no? Y hay manifestaciones, hay guerras, hay hambrunas, hay enfermedades, hay cataclismos naturales.
estamos envenenando el planeta, estamos contaminando el aire, estamos ensuciando el agua, o sea, ¿no? Crisis, todo el tiempo estamos generando momentos de dificultad, y en estos momentos de dificultad es cuando el Señor se manifiesta. Así que en ese sentido, Lisa, creo que hay una conexión. ¿Le parece bien? Igualmente, sí, saqué como un listado de cosas positivas de la conciencia. Hablando de la ciencia, que nos podemos como meter dentro de la casa, digamos, de la otredad. Claro. Y conocer realmente a las personas. Yo por primera vez en mi vida, teniendo 35 años, conocí a mi mejor amigo a los 35 años. Entonces, ¿por qué? Porque estuve conectada 24/7 por temas de facultad. Y bueno, todo derivó en una amistad de cursar todo un CBC. Al ver los hábitos y la conducta del otro. Y bueno, esto fue gracias a que estuve metida en su casa virtualmente y él en la mía, ¿no? Claro. Entonces esta relación, esta conexión, sacando el lado positivo de la pandemia, ¿no? Y bueno, este recibimiento, ¿no? Que me hace esta persona, y yo a esta persona tiene un lado positivo también, ¿no? Entonces, bueno, eso fue como algo muy positivo para mí en mi vida, que me pasó bajo pandemia, digamos. Sí, tal cual. Bueno, de hecho, gracias a la pandemia nos conocimos nosotros, ¿no? Todos los que estamos en este grupo ahora, los que estamos compartiendo este encuentro en Google Meet, lo estamos haciendo porque sucedió la pandemia. Porque si no, mira, hasta Perú estamos llegando. Porque si no, de otra forma, de forma física, es casi imposible que podamos estar todos juntos, porque de hecho todos estamos en lugares distintos. Y es gracias a las herramientas de la modernidad, ¿no? Internet, todas estas plataformas, estos dispositivos. Nada, también es algo positivo, ¿no? Nos pudimos conocer, nos estamos asociando, estamos hablando de Krishna, ¿no? Estamos intentando ayudarnos los unos a los otros en nuestra vida espiritual. Sí, es algo súper positivo, súper positivo. Y bueno, ahí está, eso es Dios. Ahí está Dios también. Dios está en la forma en que nos vamos a relacionar. Dios está en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, esto es Jan también, ¿no? Dios está apareciendo entre nosotros, ¿no? ¿Alguien más? No sé si alguien más quiere aportar algo, ¿alguien quiere decir algo? Hola, ¿qué tal, Hare Krishna? Bueno, estoy muy contento por este día, el cumpleaños de Krishna, que no sé cuántos años cumple. ¿Cuántos años cumple? Si van a ponerle velitas a la torta, les digo que van a gastar mucho dinero porque son más de 5.000 años. Tiene que ser una torta muy grande y son muchas velas. Bueno, yo me voy a conectar hasta las 7, porque a las 7 tengo una cursada, como hoy empezamos las clases. Y es más que nada para avisarles eso. Y me encantó este encuentro. Y más, me está encantando, y por lo que estaban diciendo y eso. Y bueno, acá estamos. Muchas gracias igual por aceptarme. Gracias por estar, Miguel. Saben que yo estoy siempre ahí en el grupo, veo las cosas que publican, lo leo. A veces trato de ir presencialmente a las partes de meditación que hacen los martes. Ahora no estoy yendo mucho por el tema de que, bueno, hace mucho frío y a veces es muy de noche. Pero ahora, cuando vienen los días lindos, voy a tratar de ir, por lo menos presencialmente, o así como siempre acá en la virtualidad, en lo que se pueda, claro. No hay problema, Miguel. Lo que vos puedas, lo que te resulte más cómodo. Sabés que siempre tenemos opciones presenciales y online, así que lo que vos puedas. Claro. Gracias. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, devotos, no sé si alguien quiere aportar alguna cosita más.
¿Estamos bien? Yo quería hacer una consulta. Haribol. Sí, usted había compartido un enlace bueno, se refiere a la sinceridad, ¿no? De Chaitanya Lila Devi Dasi, si no me equivoco. Ya, ella hablaba ahí de que hay que ser sincero ya, pero cuando ella preguntó, por ejemplo, ahí, no, ella tocó los 4 defectos, o sea, los 4 defectos que tenemos, ya. Entonces, cuando hizo preguntas, había, al parecer, había, entonces, en relación a Krishna Janmashtami, como usted dice que si uno conoce este tema de la aparición del Señor y entiende de que Él desciende a un cuerpo que no es material como el nuestro, y en ese caso, por ejemplo, cuando por ejemplo uno, por ejemplo yo personalmente, o sea, veo que tengo también igual muchos defectos, ¿no? Y eso no sé si es un impedimento, porque, o sea, yo digo a veces, claro, o sea, comprender eso de que Krishna viene, pero en mis defectos, eso. Bueno, muy buena pregunta. Acá tengo una buena noticia para compartirles a todos, en realidad. Y la buena noticia es que el Bhakti Yoga es un proceso de redención que no requiere que seamos perfectos. Nosotros podemos llegar a Dios, podemos llegar al mundo espiritual, incluso con nuestros defectos. La relación que hay entre Krishna, entre Dios y nosotros, es la relación que hay entre un padre amoroso y su hijo. Y la realidad es que a los ojos del padre, el hijo siempre va a tener algún defecto. Porque el padre va a tener más experiencia, el padre siempre va a ser más maduro, el padre va a tener muchas cosas resueltas, y su niño, en su mentalidad infantil, inexperta, inmadura, va a cometer cientos y cientos de errores. Pero el amor que el padre siente por su hijo, excede, supera las faltas del hijo. Entonces, si el padre es realmente amoroso, si es un padre realmente sano, que tiene una relación sana con su hijo, el padre igual va a aceptar al hijo, incluso con sus errores. Bueno, algo similar ocurre con nosotros y con Krishna o con Dios. Nosotros estamos todos condicionados, ¿no? Como usted dice, ya solo por estar en el mundo material, tenemos 4 defectos. Arriba de esos 4 defectos se nos empiezan a agregar todos los defectos que podemos tener nosotros por nuestra propia personalidad, ¿no? Pero de base, ya desde arranque, o sea, desde la hora 0, arranca el partido y ya arrancamos con 4 defectos encima, ¿no? Si nosotros, aún con defectos, intentamos seriamente, sinceramente, amorosamente, establecer algún tipo de vínculo con Dios, el vínculo, ese yoga, va a ser superior a los defectos. Y nosotros vamos a poder cruzar, como se explican en nuestra literatura, en nuestras canciones, vamos a poder cruzar el océano de la existencia material solo porque estamos agarrados del yoga, de la relación con Dios. Entonces, es un poco así. Nuestro proceso, el Bhakti Yoga, nos acepta tal como somos. Y hay un entendimiento que siempre estamos limitados o condicionados. Es como un per se. Es como tenemos como un defecto de fábrica, ¿sí? Ya venimos así. Lo que podemos hacer es mejorar. Sí podemos mejorar. Si somos sinceros, si somos serios, si somos amorosos, entonces podemos mejorar. Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? En nuestra tradición tenemos a Jagai Madai en los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Eran ladrones, violadores, asesinos, borrachos, ¿no? Y terminando siendo 2 súper devotos. Tenemos a Valmiki, ¿no? En los pasatiempos del señor Ramachandra. Valmiki, antes de escribir el Ramayana, antes de escribir el poema que cuenta la historia del señor Rama, Valmiki era un asesino. Él vivía en el bosque y asaltaba a las personas que cruzaban el bosque, les robaba y las mataba. Eso era él hacía eso. Y durante años y años y años y años fue un asesino.
como un ladrón en la carretera, ¿no? Y después terminó siendo Valmiki, terminó siendo un poeta espiritual, escribió una de las obras más importantes de la devoción, el Ramayana. Y hay muchísimos ejemplos en nuestra tradición, ¿no? Personas con un montón de defectos, con un montón de faltas, que logran liberarse o logran avanzar espiritualmente simplemente porque son serios, porque son sinceros y están intentando establecer una relación de amor con Dios. Así que mi humilde opinión es que más que poner el acento en nuestros defectos, pongamos el acento en nuestro servicio a Dios. Porque el servicio a Dios nos cura de nuestros defectos. Es como ir al médico, imagínense que usted va al médico y está más preocupado por su enfermedad que por la cura, que por el tratamiento. Si usted está enfermo y va al médico y de lo único que se preocupa es de su propia enfermedad, nunca se va a curar. Usted se tiene que dedicar al tratamiento. Tiene que poner toda su energía en sanar. En la medida que siga la receta y haga el tratamiento, la enfermedad desaparece. Bueno, similarmente con nosotros. En la medida que hagamos servicio, en la medida que nos entreguemos a Krishna, nuestros defectos van a desaparecer. ¿Se entiende más o menos? Es una buena noticia. ¿No? Es una buena noticia. Nadie llega al estándar. Todos estamos por debajo del estándar. Y Krishna solo nos acepta porque nos ama. Es tan sencillo como eso. ¿Está bien? Ok. Bueno. ¿Melissa? Sí. Habla, sí. Sí, tenía otro con relación a lo de Krishna Janmashtami. ¿A qué hora se puede ofrecer lo que usted dijo en la clase anterior, dulces? Porque ustedes tienen algunos dulces. Y no sé, ¿no? En Janmashtami la tradición es que el ayuno se rompe a la medianoche. Entonces a la medianoche o unos minutos antes de la medianoche, usted puede hacer su ofrenda a Krishna. Es tradicional porque las escrituras explican que Krishna apareció a la medianoche. Su advenimiento en el mundo material fue a las 12 de la noche, justo a la medianoche. Pero si por cuestiones de trabajo, si por cuestiones de su vida personal, particular, no sé, si a la medianoche no lo puede hacer, usted puede ofrecer en cualquier momento del día, no hay problema. Tradicionalmente, la tradición es a la medianoche. Pero después están las realidades, nuestras realidades particulares. A veces hay cuestiones de trabajo, estudio, familia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, usted puede hacer su ofrenda en cualquier momento del día, no hay problema. ¿Está bien? ¿Le preparó algo a Krishna hoy? Sí. Muy bien. Muy sí, bien. siguiendo ahí, Jalaba, Epa, 2 tipos. Ujú. qué lástima que estamos lejos de Perú. Bueno, lo felicito. Krishna va a aceptar. Usted ofrezca con amor y devoción. Krishna acepta. Él dice eso, ¿no? Es otra de las promesas que hace en el Bhagavad Gita. Si me ofrecen con amor y devoción, yo acepto. Ok. Elisa, ¿vos querías decir algo? No, era una acotación nada más. Que yo antes pensaba que con colonizar todos los conocimientos me iba a dar la experiencia suficiente como para justamente no cometer errores y poder lograr la liberación. Y me di cuenta con el tiempo, después de mucha meditación y poder llegar a lograr la meditación, que sé que aprendí que la meditación no sucede de un momento para el otro, sino que es con determinación, con constancia, con mucha determinación, haciéndola un hábito, ¿no? Ya haciendo la parte de un hábito como si fuera tomar la merienda, digamos, porque lo hago después de merendar, a veces, si tengo tiempo de merendar. Pero siempre medito todos los días.
Si no, juro que me siento mal si no lo hago. Entonces, bueno, después de lograr eso, me di cuenta que es imposible lograr la liberación mediante esto, porque uno no puede colonizar todos los conocimientos y uno no puede tampoco lograr la experiencia mediante esto. Y hablando con mi padre, que es muy sabio, también me decía, yo tengo mucha experiencia por ser un adulto mayor, muy mayor, muy mayor, pero tampoco te puedo transferir la experiencia, sino te la puedo contar, pero no te la puedo transferir. No te, es como que te puedo enseñar a manejar, pero no te puedo transferir todo lo que me ha sucedido manejando porque no se puede. Esto es cuestión de que practiques. Entonces, bueno, era esa mini reflexión y acotación que quería hacer. No sé si sirvió de algo, si se entendió lo que quería decir. Perfecto, perfecto. Y está muy bueno lo que usted dice porque conocimiento y experiencia son dos cosas distintas. Uno puede acumular mucho conocimiento o mucha información, pero no necesariamente tiene la experiencia. Por eso en nuestras escrituras se habla de jnana y vijnana. Jnana es el conocimiento o la información. Y vijnana es cuando yo apliqué ese conocimiento o apliqué esa información y ahora tengo una experiencia práctica, directa de lo que sucede cuando sucede esa cosa. Entonces, jnana es bueno, el conocimiento es bueno, pero mejor es vijnana, la experiencia, cuando yo estoy usando el conocimiento. Porque si no, uno termina es como un erudito, es una persona que sabe un montón, ¿no? Y tiene mucha información acumulada, pero después cuando tiene que aplicar la información, cuando la tiene que poner en práctica, es como un nene, no sabe qué hacer. Entonces, no es que es malo, el conocimiento es bueno, pero un pasito mejor o un pasito más es tener la experiencia de la aplicación del conocimiento. Y ahí en la práctica, como usted dice, en el comportamiento, en la conducta, en los hábitos, ahí está el camino hacia la liberación. Porque si no, la liberación es algo teórico, nos queda como en el éter, ¿no? Queda como en el cerebro, como que uno intelectualmente entiende, sí, tengo que amar a Dios, ok, lo racionalicé. Pero si nunca le cocino a Dios, nunca le ofrezco una flor, nunca le doy un saumerio, nunca me junto con los devotos para hablar de Él, entonces, ¿dónde está el amor? O sea, ¿cómo estoy aplicando ese amor? ¿Cómo lo estoy manifestando? ¿No? Es como, no sé, yo sé que hoy es el cumpleaños de mi mejor amigo, pero no lo voy a llamar. ¿No? Entonces, lo estoy racionalizando, o sea, intelectualmente sé que hoy es el cumpleaños, pero en la experiencia estoy anulando la experiencia, no estoy interactuando con él, no lo estoy llamando. Entonces mi amigo va a decir, este tipo, ¿qué le pasó? O sea, ¿estará enojado conmigo? ¿Le habré hecho algo? O sea, ¿no? ¿No? ¿Se entiende? Jnana, vijnana. Los dos son importantes, pero mejor es tener una experiencia. Y con la experiencia se nos cimienta el conocimiento. Porque cuando leí algo y lo hice y sucedió lo que yo había leído, eso me impacta en creer más en lo que leí. ¿No? Es como que, imagínese, alguien le dice, no sé, tiene que cruzar cuando el semáforo está en verde. Y usted cruza cuando el semáforo está en verde y los autos todos paran, nada, no pasa. Digo, ok, listo, lo que me dijo está bien. Hay que cruzar cuando está en verde. ¿No? La experiencia positiva refuerza el conocimiento. ¿Está bien? Gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, Santos, si no hay nada más para aportar, vamos a ir cerrando. Yo tengo, Perdón. Sí. Yo tengo una consulta. Sí. Okay. Ya que habló de la experiencia del vijnana. Sí. Ya eso, ya cómo se supone, o sea, que cuando uno lee el Bhagavad Gita, ya, o sea, ahí están los versos. Por ejemplo, hoy día usted leyó cuatro o cinco versos, creo. 4. Ya, o sea, ¿cómo uno tiene que hacer para empezar a aplicar esos 4 versos, por ejemplo? O sea, más todo eso. O sea, es mi duda, porque, o sea, yo leo que acumula información, pero en realidad el vijnana, como se dice, es como que
no sé, a veces nos vuelve orgullosos, ¿no? O sea, a veces mucho conocimiento, a veces, a veces yo digo, mejor debería dejar de leer porque, o sea, no sé cómo practicar. O sea, hay tantos versos, pero, o sea, ¿cómo se aplica cada verso? En el Bhagavad Gita hay enseñanzas generales. Krishna, por ejemplo, nos enseña que, bueno, una aplicación sencilla de las enseñanzas del Bhagavad Gita es en nuestra dieta, en nuestra alimentación, ¿no? Krishna nos orienta o nos recomienda que por lo menos seamos veganos o vegetarianos, ¿no? Que más o menos vibremos en esa frecuencia, por lo menos no consumo de carne, ¿no? Y Krishna lo habla desde varios lugares, cuando él dice qué cosas él acepta, él no menciona la carne, por ejemplo. Después, él, en otros momentos, habla mucho acerca de la no violencia, del ejercicio de la no violencia, y por supuesto que comer carne es un acto violento. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una aplicación, digamos, relativamente sencilla, ¿no? Sabemos que el Bhagavad Gita recomienda una dieta vegana, vegetariana. Entonces, bueno, empiezo como a modificar mis hábitos de alimentación, ¿no? Por ahí vengo comiendo carne o vengo comiendo pescado, huevo, pollo, lo que sea, y empiezo a abandonar todo eso y me empiezo a meter en el mundo de lo vegetariano vegano. Ahora, de hecho, hay un grupo. Lisa tiene un grupo de recetas, por si a alguien le interesa, y pueden ahondar en la preparación vegetariana. Entonces ahí tenemos una cosa que es práctica. Pero después en el Bhagavad Gita hay muchas enseñanzas. Por ejemplo, Krishna nos recomienda que no seamos envidiosos, por ejemplo. Krishna nos recomienda que seamos lo que estuvimos estudiando este mes. Krishna recomienda satya, la sinceridad o la veracidad. Y después uno va aprendiendo o va estudiando, va conociendo todos estos mandatos o todas estas instrucciones y ahora hay que empezar a materializarlas en nuestra vida diaria. Por ejemplo, este mes estuvimos estudiando la sinceridad. Entonces, todos estuvimos de acuerdo, hay muchas citas, hubo mucho respaldo de que es mejor ser veraz que ser hipócrita. Entonces, bueno, ese es el conocimiento. Ahí está, ¿no? el jnana, la parte como teórica. Bueno, ahora yo en mi vida diaria tengo que empezar a ejercitar la veracidad o la sinceridad. Entonces, bueno, ya dejar de mentir, dejar de ser hipócrita, dejar de ser falso, dejar dejar de tener una personalidad dual, ¿no? Y son como pequeños ejercicios que podemos hacer. Entiendo que a veces es difícil hacer todo junto, ¿no? Si uno está como arrancando en el camino, es difícil los 700 versos del Bhagavad Gita, aplicarlos todos al mismo tiempo, el mismo día. Es como abrumador. Pero en la medida que practiquemos, podemos ir haciendo como pequeñas cositas. Y en la acumulación de esas pequeñas cositas va a llegar el día en que estamos viviendo de acuerdo a los 700 versos del Bhagavad Gita. Nuestro estilo de vida ahora se acomodó a las recomendaciones de Krishna en el Bhagavad Gita. Entonces, yo le recomiendo haga cosas como chiquitas. Modifique su alimentación, practique la sinceridad, eso, haga como de a poquito. Vaya como, hoy por ejemplo estudiamos, ¿no? Hoy, como usted decía, en los versos que leímos el día de hoy, Krishna dice al final, ¿no? En el verso 9, que teníamos que entender sobre su aparición. Entonces, bueno, eso es algo que podemos aplicar el día de hoy, ¿no? Entender que esto que estamos haciendo, no es que estamos acá adorando una fábula o estamos manteniendo viva una leyenda o sosteniendo una mitología. Estamos realmente convencidos de que Dios existe, Dios es real y que Él estuvo en la tierra. Y eso es básicamente lo que Krishna pide en ese verso 4.9. Entiendan eso, entiendan que yo soy real, que yo soy una persona real, que tengo sentimientos, tengo personalidad, soy una persona. Soy la persona suprema, ¿no? El Param Purusha es la persona suprema, ¿no? Bhagavan Swayam es la persona suprema, pero es una persona. Si nosotros podemos empezar a entender que Dios es una persona, ya no es una energía, no es una luz, no es una cosa como etérea, sino que es una persona, bueno, ahí ya es algo para empezar a aplicar, ¿no? Y pasamos de lo racional, analítico, a una forma en cómo vamos a vivir, cómo va a ser nuestro estilo de vida. ¿Se entiende más o menos? De a poquito. Uno vaya practicando.
pequeños ejercicios que podemos ir haciendo. Todos los días podemos agregar algo nuevo al ejercicio. Todos los días se puede agregar algo nuevo.